la clase de dolor abdominal recurrente en pediatría vamos a revisar las principales patologías que puedan determinar dolor abdominal. El dolor abdominal en pediatría puede ser agudo o crónico, y el dolor abdominal recurrente es la principal causa de dolor crónico desde los 4 años hasta los 16 años de edad. Para que sea reconocido como dolor abdominal crónico, es necesario que sean 3 o más episodios por un periodo mayor que 3 meses y que interrumpe las actividades. El dolor abdominal en pediatría puede necesitar de un tratamiento clínico o de un tratamiento quirúrgico, y para esto el examen de ultrasonido que vamos a realizar es muy importante. Además, el dolor abdominal puede tener un origen psicológico o un origen somático. Hay diversas causas de dolor abdominal en pediatría, como constipación intestinal, adenitis mesentérica, yersinia, linfoma, apendicitis, invaginación intestinal, bridas, oclusión o suboclusión intestinal, ascaris, quiste de colédoco, quiste de duplicación intestinal, litíasis biliar, pancreatitis, infarto mental, linfangioma abdominal o tórax plano. En el tracto urinario podremos tener litíasis, infección urinaria. En el tracto genital podremos tener torsión de ovario, hidrometrocorpo. Y en tórax podremos tener neumonía, determinando dolor abdominal. Las principales causas de dolor abdominal agudo son apendicitis, invaginación intestinal, litíasis renal, litíasis biliar, torsión de ovario y neumonía. Las principales causas de dolor abdominal crónico son invaginación intestinal recurrente, constipación intestinal. Y hay algunas patologías que pueden determinar dolor abdominal agudo o crónico, y son el linfoma y adenitis mesentérica. De entre los exámenes de imagen para la investigación del dolor abdominal hay que destacarse el ultrasonido. Muchas veces es el primer examen a ser realizado. Además, es muy importante porque está disponible en muchos sitios y no utiliza radiación ionizante. Tendremos también que acordarnos siempre de la campaña mundial Image Gentle de protección radiológica. El ultrasonido para la investigación de dolor abdominal debe ser realizado con el transductor convexo de 3 a 5 MHz y también con el transductor linear de alta frecuencia de 6 a 15 MHz. Quiero resaltar la gran importancia de la utilización del transductor linear de alta resolución en la investigación del dolor abdominal. Hay algunas patologías que solamente podrán ser diagnosticadas con este transductor, tales como la apendicitis y la invaginación intestinal. Empezando con las patologías que pueden determinar dolor abdominal, tenemos acá neumonía. En este niño de 5 años que realizó un ultrasonido por dolor abdominal, lo que se encontró fue una neumonía en el lobo inferior derecho. Tendremos acá la placa simple de este mismo niño, donde claramente se ve la consolidación en la base pulmonar. En esta diapositiva, entonces, se ve la correlación entre el ultrasonido con la consolidación y acá la placa simple. Constipación intestinal es otra causa muy frecuente de dolor abdominal en los niños. Es muy importante hablar con la madre
durante la realización del examen y preguntarle si el niño tiene o no constipación intestinal. Podremos entonces encontrar, como acá, la imagen de fecalomas en el recto y sigmoide. En este otro niño tenemos muy clara la imagen del fecaloma en el recto, determinada por la constipación intestinal. En esta diapositiva tenemos la correlación con un examen contrastado de un niño con constipación intestinal, donde se ven los fecalomas en el recto y en el colon sigmoide, pero se ve muy bien que el diámetro del recto está mayor que el diámetro del colon sigmoide, correspondiendo entonces solamente a una constipación intestinal y no a un megacolon. Los linfonodos en mesenterio tienen como dimensión normal el diámetro anteroposterior con no máximo 1 centímetro. Los linfonodos normales en mesenterio son alongados, tienen el contorno muy nítido y son discretamente hipoecoicos, con el diámetro anteroposterior menor que 1 centímetro. En los casos de adenitis mesentérica, los linfonodos en mesenterio suelen ser redondeados, más hipoecoicos y tienen el diámetro anteroposterior mayor que 1 centímetro. Comprometimiento por Yersinia es un diagnóstico diferencial para los linfonodos aumentados en mesenterio. Para comprobación hay que hacer examen de laboratorio. Linfoma es un importante diagnóstico diferencial para linfonodos aumentados en mesenterio. Vamos a encontrar múltiples linfonodos redondeados, más hipoecoicos y con diámetro anteroposterior mayor que 1 centímetro. Linfoma y leucemia deben estar entre los diagnósticos diferenciales en niños que presenten aumento de volumen cervical con la presencia de múltiples linfonodos redondeados hipoecoicos y con diámetro anteroposterior mayor que 1 centímetro. En estos niños debemos siempre realizar un ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal de niños con linfoma o leucemia puede presentar riñones con dimensiones aumentadas, discretamente globosos, hiperecoicos y sin diferenciación córtico-medular. En los casos de linfoma de Burkitt, vamos a encontrar masas entre las asas intestinales, tanto en el ultrasonido como en el examen contrastado y también en el PET-CT, que va a demostrar una masa con gran actividad metabólica. El apéndice vermiforme tiene como dimensión normal el diámetro anteroposterior externo hasta 6 milímetros. El diagnóstico de apendicitis debe ser realizado cuando el diámetro anteroposterior externo del apéndice sea igual o mayor que 6 milímetros con compresión. De acuerdo con el libro de ecografía pediátrica del Colegio Interamericano de Radiología, que fue publicado juntamente con la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, la SLARP, el diagnóstico de apendicitis debe ser realizado cuando el apéndice presente el diámetro anteroposterior externo
a partir de 7 milímetros. En los casos de apendicitis, entonces, vamos a tener el apéndice vermiforme con el diámetro anteroposterior externo mayor que 6 a 7 milímetros. También podremos encontrar líquido libre en la cavidad peritoneal con grumos. Los exámenes a serem realizados son el ultrasonido, que debe ser realizado primeramente y que muchas veces hace el diagnóstico. Cuando el caso es más complicado, se puede realizar una tomografía computada. En los casos de apendicitis, la placa simple puede demostrar distensión gasosa de asas intestinales y la presencia de apendiculito. El ultrasonido va a demostrar el apéndice con el diámetro anteroposterior externo mayor que 7 milímetros. En este caso tenemos el diámetro anteroposterior mayor que 1 centímetro. También puede demostrar el edema de la pared y la presencia del apendiculito. En este otro caso, además del edema de la pared, de la presencia del apendiculito, del diámetro anteroposterior externo mayor que 7 milímetros, tenemos también alteración de las partes blandas alrededor del apéndice. En algunos casos, el apéndice puede estar dilatado y con líquido en su interior, además de presentar el diámetro anteroposterior externo mayor que 7 milímetros, como en este caso que tiene más que 1 centímetro. También se va a identificar el edema de la pared y se puede tener el apendiculito. Cuando el apéndice esté roto, no más se lo va a visualizar, sino que se puede identificar una colección con líquido y grumos en su interior. Cuando el niño presente oclusión o suboclusión intestinal por bridas, el ultrasonido no va a ser importante para el diagnóstico. La placa simple podrá demostrar algunos segmentos de asas intestinales dilatadas o, como en este caso, la presencia de una moneda. El examen contrastado va a ser más diagnóstico, pudiendo demostrar algunos niveles de suboclusión intestinal, como lo vemos acá. Niños que presenten infestación por ascaris pueden presentar alteraciones en la placa simple y también en el ultrasonido. En la placa simple se puede identificar múltiples ascaris determinando oclusión o suboclusión intestinal con distensión gasosa de asas intestinales. En el ultrasonido se puede visualizar la migración errática del ascaris. En este caso, se puede ver el ascaris en el interior del colédoco. En este otro caso, se puede ver el ascaris en el interior de la vesícula biliar. El colédoco tiene como dimensiones normales en los niños desde 1.3 milímetros hasta 2.2 milímetros. En los casos de quiste de colédoco, vamos a utilizar la clasificación de Todani. En esta clasificación vamos a tener el tipo 1, que es el más frecuente, correspondiendo a 50% de los casos. Resaltamos que el tipo 5 de la clasificación de Todani corresponde a los niños con doença de Caroli.
El quiste de colédoco tipo 1C de la clasificación de Todani presenta el colédoco dilatado en toda su extensión. En este caso, el colédoco tenía el diámetro mayor que 1 centímetro, siendo que el normal sería hasta 2.2 milímetros. El quiste de colédoco tipo 1B de la clasificación de Todani se presenta como una imagen quística redonda al nivel del hilo hepático. Es muy importante tenerse en cuenta el diagnóstico diferencial con el quiste de duplicación intestinal del arco duodenal. Para esto hay que evaluarse la pared del quiste, que en el caso del quiste del colédoco es una pared fina con una única camada ecogénica, y en el caso del quiste de duplicación es una pared donde se visualiza la camada muscular hipoecoica muy evidente. Los quistes de duplicación intestinal presentan gut signature, que es la visualización de las diversas camadas de la pared intestinal. Esto es muy importante para la realización del diagnóstico diferencial con el quiste de colédoco y también con el quiste de mesenterio. En este caso tenemos una niña con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho del abdomen, que presentaba una imagen quística donde se podía identificar las diversas camadas de la pared del quiste, correspondiendo entonces a un quiste de duplicación intestinal con gut signature. En esta diapositiva se ve muy bien la diferencia entre la pared de un quiste de colédoco y la pared de un quiste de duplicación intestinal con gut signature. A respecto de las patologías de la vesícula biliar determinando dolor abdominal, vamos a empezar con la litíasis biliar, que puede presentarse como un cálculo único, como lo tenemos acá, con la vesícula biliar presentando pared con espesura normal. También podremos tener múltiples pequeños cálculos, como en este caso. Siempre que se haga el diagnóstico de múltiples cálculos en la vesícula biliar, hay que preguntar si el niño ha recibido antibiótico terapia previamente, porque muchas veces pueden ser decorrentes del antibiótico. Acá tenemos un caso de un niño con 13 años presentando dolor abdominal pós-antibiótico terapia. Y en el primer examen identifican-se múltiples cálculos que habían desaparecido totalmente solamente 6 días após la interrupción del antibiótico. En general, estos cálculos tardan un poco más a desaparecer, generalmente alrededor de un mes. Los niños que han recibido antibiótico terapia también pueden presentar dolor abdominal decorrente de una bilis más espesa con sedimento, como se ve en este caso. La espesura normal de la pared de la vesícula biliar es hasta 2 milímetros. Hepatitis A. Presenta-se en el ultrasonido como una vesícula biliar de pared espesada
como lo tenemos acá en este niño con una pared de 3 milímetros. También puede presentarse con asociación de hepatoesplenomegalia. En este otro caso, donde el niño con 13 años presentaba fiebre y dolor en epigastrio, el diagnóstico para esta vesícula biliar con pared espesada y con edema es entre colicistitis alitiásica y hepatitis A. Cuando tenemos en el ultrasonido una vesícula biliar con pared con poca definición y además como tenemos acá litíasis biliar, el diagnóstico es de colicistitis con gangrena de la pared. El páncreas tiene dimensiones que dependen de la edad y del sitio donde se haga la medición. En general, a nivel de su cuerpo, el diámetro anteroposterior es alrededor de 1 centímetro. Pancreatitis debe ser un diagnóstico diferencial a ser considerado en los niños con dolor abdominal. En estos casos, el páncreas se va a presentar hipoecoico con dimensiones aumentadas y más globoso. Desde el punto de vista didáctico, acá tenemos un páncreas normal para un niño de 14 años y acá un páncreas hipoecoico con dimensiones aumentadas correspondiendo a pancreatitis. Este mismo niño también presentaba dilatación del colédoco por compresión en su extremidad distal por el aumento del páncreas y también presentaba sedimento en la vesícula biliar. De entre las patologías del tracto urinario que pueden determinar dolor abdominal, infección urinaria es muy importante y generalmente no es valorada. Cuando se realiza un examen de ultrasonido abdominal y se encuentra grumos o sedimento en la vejiga, esto debe constar en el informe y el pediatra debe realizar exámenes de laboratorio para comprobar o no la presencia de infección urinaria. Resalta-se la importancia de preguntar si esta corresponde a la primera orina de la mañana, porque en estos casos esta presencia de grumos no debe ser considerada. En estos niños con presencia de grumos y sedimento por infección urinaria, también podemos encontrar una mayor espesura de la pared de la vejiga. El normal es que la pared tenga hasta 3 milímetros con represión vesical adecuada. Y acá en este niño, por ejemplo, tenemos una pared con 8 milímetros. También se puede encontrar un sedimento más evidente como esto acá, y en estos casos también se puede hacer el cambio del decúbito para que se vea el sedimento moviéndose. Una otra patología que es frecuente como causa de dolor abdominal es la litíasis renal, donde se ve muy bien acá en la placa simple y también acá en el ultrasonido. En algunos casos, el diagnóstico de litíasis renal puede ser muy difícil cuando los cálculos sean muy pequeños.
Y entonces en estos casos se puede realizar una tomografía computada de baja dosis para el diagnóstico. El cálculo también puede estar localizado en el segmento distal del ureter, pudiendo muy bien ser identificado en el ultrasonido como lo tenemos acá. Algunos niños pueden presentar múltiples cálculos correspondiendo a cálculo coraliforme, como lo tenemos en este caso. A respecto de patologías decorrentes del tracto genital, la torsión de ovario es una de las más importantes y hay que diagnosticarla. Estas niñas siempre van a presentarse con dolor abdominal pélvico y el hallazgo en el ultrasonido será de un ovario con dimensiones aumentadas heterogéneo, presentando áreas hipoecoicas en su interior. Acá tenemos la correlación con el hallazgo quirúrgico. Hay que resaltarse la importancia de la comparación del volumen del ovario comprometido con el ovario contralateral. En este otro caso de torsión de ovario tenemos un hallazgo en ultrasonido un poco distinto, con una imagen más ecogénica, pero es muy importante la correlación con el hallazgo clínico de dolor abdominal. En esta diapositiva tenemos la correlación entre la imagen del ultrasonido y el hallazgo quirúrgico de torsión de ovario. Hidrometrocolpo es un importante diagnóstico diferencial de dolor abdominal en niñas, principalmente en la fase de la adolescencia. También nos gustaría resaltar acá, una vez más, la gran importancia de que se hable con el paciente y con la madre. Esta niña nos fue encaminada para hacer una tomografía computada, porque en un ultrasonido realizado en otro servicio, el informe fue de un gran tumor abdominal, cuando en realidad lo que tenía era un gran hidrometrocolpo. En este ultrasonido que lo realizamos para correlación con la tomografía computada, se ve muy bien que esta es una imagen muy bien delimitada, con algunos debris en su interior, pero que tiene un importante refuerzo acústico posterior. Y además, si quisieras, podrías poner color Doppler para demostrar que esta imagen no tiene flujo vascular en su interior. Tenemos acá una otra imagen de esta niña, demostrando entonces que la mayor parte de esta imagen correspondía a la vagina y que acá tenemos la cavidad uterina con poca cantidad de líquido en su interior, pero localizada en el epigastrio. Infarto o mental es otra patología que puede determinar dolor abdominal. No es tan frecuente, pero hay que estar preparado para hacer este diagnóstico. Acá, una vez más, es muy importante la utilización del transductor linear. Lo que vamos a encontrar es una imagen discretamente ecogénica, pero que también puede presentarse más hipoecoica y con límite más nítido.
Estos niños con infarto mental generalmente tienen buena evolución solamente con tratamiento quirúrgico. En algunos casos necesitan de cirugía. Linfangioma abdominal. Es una patología más rara, pero que también puede determinar dolor abdominal, como en esta niña de 2 años de edad, que también presentaba vómitos alrededor de 80 veces al día. El ultrasonido demostró una imagen muy característica, que es quística, con múltiples tabiques muy delgados en su interior. En esta diapositiva se ve muy bien a los delgados tabiques en el interior de la imagen quística con el transductor lineal. La resonancia magnética que ha sido realizada también ha demostrado los hallazgos característicos de linfangioma abdominal. Tórax plano es una patología muy rara que puede determinar dolor abdominal. En este caso tenemos un niño de 10 años de edad que presentaba dolor abdominal y dispnea. El examen de ultrasonido ha demostrado una importante dilatación de las venas suprahepáticas correspondiendo a un hígado congestivo. Este niño presentaba, además de la importante dilatación de las venas suprahepáticas, también una dilatación de la vena cava inferior, que no se colababa durante la inspiración. Desde el punto de vista didáctico, tenemos un examen de un niño normal demostrando el calibre de las venas suprahepáticas en comparación con las venas suprahepáticas dilatadas del hígado congestivo del niño con tórax plano, que corresponde a una importante reducción del diámetro anteroposterior del tórax, determinando dificultad para el retorno venoso. En conclusión, muchas son las patologías que pueden determinar dolor abdominal recurrente en pediatría. Hay que estar preparado para hacer el diagnóstico correcto. Existen patologías que son más frecuentes como causas de dolor abdominal recurrente en pediatría, pero es importante tenerse en cuenta que siempre se puede encontrar una patología rara.